Los saluda Luis Mondragón, autor del blog Abaco en el periódico El Colombiano, vía Twitter en @profemondra y otras redes sociales. Hoy les traigo el análisis técnico para el puente festivo y que tiene validez para las primeras horas del día martes 12 de noviembre. En el último día de la semana, el índice Colcap retrocede un 2%, uno de los más importantes registros a la baja en lo corrido del año. El volumen de negociación para ser viernes se sitúa en el lado alto, superando los 210 mil millones de pesos, y por su parte el Standard Poor's con un incremento que prácticamente borra las pérdidas del día previo y nuevamente se acerca al máximo histórico y registra un incremento del 1.37%, claro contraste con respecto al Colcap. Vemos precisamente al índice local los últimos 6 meses. En el día previo mostrábamos lo que es esta formación de doble techo. Eventualmente, como podemos observar, en el curso de esta semana logra rebasar los 1750 puntos, una zona previa a manera de resistencia que eventualmente se convirtió en soporte. Continuó su descenso en los días más recientes, rompiendo el promedio móvil de 200 periodos de mediano a largo plazo. En el día de ayer finalizó en el mínimo del día, que también había sido una zona pivot de resistencia previa finalizando el mes de mayo, que eventualmente se convirtió en soporte entre julio y agosto, y hoy continúa su tendencia bajista, borrando o al menos superando el nivel importante y psicológico de los 1700 a la baja y finaliza en el mínimo del día de los 1678 puntos, acercándose a otra zona importante de referencia a nivel de soporte, finalizando el mes de julio aproximadamente en los 1660 unidades. Vemos entonces un índice de fuerza relativa que ahora está ingresando a zona de sobreventa durante las últimas dos jornadas. Pacific Rubiales más del 1.75% a la baja en el día previo, o sea el jueves, más de un 7% de corrección bajista y continuó su descenso en el día de hoy. Una zona de 37.000 se le convierte en zona pivot. Comienza precisamente la jornada con un pequeño capa ascendente que eventualmente es cubierto. Visita un nivel inferior de 35.500 pesos para eventualmente recuperar terreno y finalizar en los 35.880 pesos, muy en la parte inferior de un rango que tomó lugar finalizando el mes de agosto y parte de septiembre. Deja también así abierta la probabilidad de visitar nivel cercano a esos 35.500 en caso de continuar su descenso, con volúmenes que han sido consistentes a lo largo de esta semana, y un índice de fuerza relativa que todavía sigue en zona de sobreventa. Tenemos a la acción de Avianca, recordemos muy rápidamente, durante esta semana una baja muy sustancial que la llevó básicamente desde el viernes de la semana previa hasta el día de la emisión, el cierre de la emisión en Nueva York, a un retroceso de casi un 20%, dejando ahí, como podemos observar, un gap bajista, precisamente el día en donde se conoció el precio al cual fue colocada dicha emisión en Nueva York, donde tuvo un mínimo cercano a 3.400. En las últimas dos jornadas ha intentado recuperar algo de terreno, sin embargo zona de 3.500 por el momento sigue obrando como zona de resistencia. El volumen disminuye con respecto a últimas jornadas y básicamente se estabiliza comparativamente a lo que venía siendo el caso. El volumen hoy es de 4.700 millones de pesos, índice de fuerza relativa coqueteando con salir de zona de sobreventa. Ecopetrol, una sorpresa en general para el mercado, cuando ya el general el mercado venía muy débil, más del 4% en el día de hoy. Se dio a conocer las intenciones que puede tener la empresa para que a partir del año 2014 considere la posibilidad de emitir acciones en el mercado primario. Así las cosas, pues ya hemos visto cómo ha sido la reacción de los inversionistas cada vez que se da a conocer la intención de empresas para efectos de emitir acciones, la más reciente la de Avianca. Vemos entonces los 4.600, clara resistencia, eventualmente logró soportarse en los 4.500, que había sido una zona de resistencia, pero que nuevamente en las últimas cuatro jornadas se le convierte nuevamente en manera de techo, y hoy rebasa, o al menos esta importante zona cluster fue también violada a la baja, y la zona de los 4.300 pues no fue respetada y de hecho busca un nivel inferior de 4.180 pesos en el curso del intradiario y finaliza con una ligera recuperación a los 4.235 pesos. O sea que testió por el momento de manera exitosa una zona previa de resistencia que eventualmente en un intradiario finalizando el mes de julio fue un soporte, pero y que fue exactamente el caso en el día de hoy. Le aguarda, en caso tal de no sostenerse en dicho nivel, una zona muy importante tipo cluster, donde tiene un nivel inferior muy cercano a 3.850 pesos, que data de finales de junio y mediados de julio. Índice de fuerza relativa ingresando a zona de sobreventa.
Tenemos a Bancolombia Preferencial, continúa su descenso, hoy más del 1,5% a la baja, el canal bajista que veníamos claramente describiendo, y en el curso de las últimas jornadas hemos mencionado la probabilidad que visitara los 25.500 pesos, exactamente el caso en el día de hoy, finaliza en los 25.440 pesos, volumen que se incrementa con respecto a la última jornada en el orden de aproximadamente más de 33.800 millones de pesos y se consolida como la acción con mayor volumen en el mercado local al cierre de esta semana e índice de fuerza relativa que nuevamente ingresa a zona de sobreventa. Tenemos al grupo suramericana la preferencial, cae el 3.78%, la acción ordinaria también tuvo una caída importante, de hecho por encima del 4%, y así las cosas pues observamos entonces un sesgo bajista que venía trayendo desde finales del mes de mayo, eventualmente sin embargo en un momento dado 39.500 fueron validados como una zona de resistencia, sin embargo una zona digamos de consolidación entre los 37.500 y los 39.000 aproximadamente fueron tomando lugar, pero desde hace más o menos unas 3 semanas viene negociándose por debajo de promedios móviles, los cuales convergen, tanto el de 20, 40 y ahora el de 200 periodos. La acción, como podemos observar, rebasa los 37.500 que venían obrando como una zona de soporte y queda ahora muy cerca a otra área muy importante también de soporte previo, finalizando el mes de junio, cercano a los 36.500. Esperemos no sea el caso, pero queda otra zona importante por testear, cercano a los 35.000 pesos. Mencionaba entonces que la ordinaria cayó el 4.04%, mientras la preferencial el 3.78%. Tenemos a ISA con el 1% también continúa cuarto día consecutivo a la baja. Mencionábamos que un sesgo bajista que venía tomando lugar hoy rebarsa en el día de ayer, de hecho, la parte inferior del canal bajista y que la probabilidad era para que fuera y testeara al promedio móvil de 200 periodos que a su vez coincide con una zona pivot de soporte previo y que en el día de hoy visita el mínimo de 8.800 pesos, recupera parte del terreno finalizando la jornada y finaliza en los 8.870. Hay una ligera fluidez a otra zona importante a nivel de pivot de resistencia previa que eventualmente se volvió un soporte por los de los 8.500. El volumen hoy también se incrementa para ISA con un cerca de 6.700 millones de pesos negociados, con un índice de fuerza relativa intentando entrar a la zona de sobreventa. Canacol sugirieron vía Twitter que la incluyera nuevamente dentro de los análisis técnicos. Lo que ocurre es que a veces no existe el suficiente tiempo para incorporar todas las acciones de interés, pero les doy gusto. De todas maneras, recuerden entonces Canacol venía dentro de un canal ascendente que venía tomando lugar prácticamente a partir de septiembre, encontró una resistencia por de los 9.300 aproximadamente. Los resultados del trimestre a mi modo de ver fueron muy favorables, sin embargo esta tampoco ha sido ajena de la toma de utilidad que ha venido tomando lugar en el caso de las petroleras y en el día de hoy prácticamente el mercado en general con muy pocas excepciones. Vemos entonces que eventualmente rompiendo a promedios móviles tanto de 20 e incluso a la parte inferior del canal ascendente en las últimas 5 jornadas también ha sido violado y ahora pues el promedio móvil de 40 periodos durante el día jueves fue roto a la baja y hoy continuó su descenso buscando una zona pivot previa por lados de los 7.800 pesos, 7.900, que obró como resistencia previa y eventualmente se consolidó como soporte. Ahora le aguarda otra zona importante de congestión tipo cluster por lados de los 7.000 pesos como zona mínima. Estas son acciones que, dado el carácter de su volumen negociado diario, cuando el mercado tiene precisamente modo de corrección, con muy poco volumen tiende a tener precisamente correcciones significativas, aun cuando en los fundamentales y a mi modo de ver sigue siendo muy interesante y la tengo precisamente dentro del abanico para los próximos 2 meses. El índice de fuerza relativa cierra por debajo o al menos entra a zona de sobreventa. Tenemos al grupo éxito, más del 2.86% también de retroceso, sesgo bajista que venía trayendo desde principios de septiembre, el cual contrastaba con un ligero sesgo ascendente, pero a partir del mes de octubre paulatinamente la tendencia bajista se fue consolidando, el cual también estaba validado por el comportamiento de promedios móviles de 20, 40 y 200 periodos. En el día de hoy prácticamente testea un mínimo de 31.020 pesos, en donde es una zona muy importante de congestión cluster que denomina, pero que finalizando el mes de agosto fue una zona de soporte, como podemos observar, y ese fue exactamente el caso en el día de hoy. De no lograr sostenerse en dicho nivel, 29.500 pueden nuevamente estar en la mira de más mediano plazo. Índice de fuerza relativa también intentando entrar a la zona de sobreventa. Tenemos a
la acción del Grupo Aval Preferencial el 0.77% a la baja, acción que en los 1410 aproximadamente encontró resistencia, eventualmente los 1370 fueron una zona de soporte, pero que también a partir del mes de noviembre ha sido rota a la baja una vez que se dio a conocer las intenciones de esta empresa de emitir acciones en el mercado local por una cifra que supera los 2 billones de pesos, lo cual, dadas las características del mercado actualmente, aparentemente no es muy favorable. Y no olvidamos que la última emisión fue precisamente a 1.300 pesos. Total, es un conundrum en el cual se encuentra la administración de esta empresa, porque obviamente la expectativa del mercado pues sería que de ser emitida y con un monto muy importante, pues hubiese una prima para efectos de, o en este caso un descuento para quienes estarían entrando en la emisión, con la finalidad de obtener obviamente un retorno de corto a mediano plazo. Así entonces, hasta hace muy poco logró sostenerse en niveles cercanos a los 1.320 pesos, pero en las últimas 3 jornadas paulatinamente ha caído y ahora finaliza por debajo de los 1.300 pesos. También ha roto al promedio móvil de 200 periodos y el de 20 paulatinamente, que se ha tornado negativo, parece que tiene intenciones de ir ahí también perforar al de 200 periodos. Así entonces, una zona cercana a 1270 le aguardarían como un nivel de soporte aparentemente, donde un índice de fuerza relativa por el momento se mantiene algo sobreextendido en zona de sobreventa. Hoy esta acción se negoció en el monto de casi 8.000 millones de pesos. Y en el ámbito internacional, data asociada precisamente con creación de nuevos empleos en los Estados Unidos, superando las expectativas por segundo día consecutivo, importantes datos de índole macroeconómico superando precisamente las expectativas, pues el mercado hoy reacciona contrario al día previo, muy esperanzador, en donde básicamente ha testeado de manera exitosa por el momento un retroceso de Fibonacci previo que mencionamos en el día también de ayer y en donde tenemos un promedio móvil de 20 periodos que a su vez ha servido de referencia técnica. Ahora nuevamente se encuentra cerca de testear máximos históricos por el lado de los 1.775 pesos. Bien, damas y caballeros, por último agradezco a Infocapitales, ya que su plataforma para llevar a cabo análisis técnico versión Plus me permite traerles el presente videoblog. Les deseo un excelente puente festivo y esperemos entonces que el ambiente en el mercado en el día martes sea muchísimo más benigno de lo que fue en el curso de esta semana. Nuevamente, Luis Mondragón, deseándoles lo mejor.